Patio. Se inicia la sesión. Encuentro, señor presidente. Ya. Sí, hace mucho calor. Hoy día me agarré en la caminata. La caminata yo creo. Presidente, informe financiero. Hay un informe financiero complementario a las indicaciones al proyecto de ley que establece medidas para impulsar la productividad y emprendimiento. Y al respecto, también informar a la comisión que el lunes venció el plazo para presentar indicaciones respecto de este proyecto. Llegó un número importante de indicaciones y la Secretaría de la Comisión elaboró este comparado, bastante voluminoso, para una mejor comprensión de las indicaciones. Este proyecto, en todo caso, está en segundo lugar de la tabla de esta sesión y tiene suma urgencia. También ¿Qué urgencia tiene? productividad y emprendimiento. 15 días. ¿Y el primero? ¿Qué urgencia tiene? El primero en la tabla. No tiene. No tiene. No tiene urgencia. No, el del tercer trámite. No tiene urgencia. Y el de turismo tampoco. Tiene Simple urgencia. Simple. Turismo tiene simple urgencia. Sí, pero sí, ese es todo. También hay un oficio de respuesta del Superintendente de Salud a una consulta que se formuló hace un tiempo atrás sobre la conveniencia de destinar fondos extraordinarios a la Superintendencia con el finalidad de que esta pueda incorporar tecnología necesaria para dar respuesta a los reclamos de los afiliados que se vean afectados por las anunciadas alzas. Recordar que en esa sesión la Comisión le planteó al Superintendente el problema del alza de los planes de las ISAPRE y la justificación de que esto se debía a la cantidad de reclamos precisamente por eso, y que la Superintendencia no podía atender esos reclamos por falta de personal. Solamente ponerlo en contexto. Solicitud de audiencia del presidente de la Comisión Nacional de Productividad, el señor Rafael Berguán, que la comisión me encargó contactar con él y revisando la agenda de él, tiene mucho interés en asistir a la comisión y él propone ser recibido el día miércoles 10 o el miércoles 17 de julio. Antes, en las semanas anteriores, va a estar en otros compromisos e incluso fuera de Chile. No sé qué día preferiría, presidente, senadores. Propongo el último miércoles de julio. 17 de julio. El 17 de julio, perfecto. También hay una solicitud de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información a través del grupo legal que solicita exponer ante la Comisión sobre el proyecto en tercer trámite. El proyecto que está en primer lugar de la tabla, claro, sobre fraude en los medios de pago. Perdón, ¿quiénes son los? Dice Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, asociación gremial, a través del grupo legal. El tema es, claro, fraude en los medios de pago. ¿Terminamos la cuenta después? Perfecto. Es que es eso es todo, presidente, senadores. Sí. A ver, tenemos una cantidad importante de proyectos y sería ideal ver la posibilidad de sesionar una cantidad importante de proyectos y lo que sería importante evaluar la posibilidad de sesionar 2 veces. Yo los lunes de verdad los tengo saturados, presidente, perdón. Yo los lunes los tengo colapsados absolutamente y no le ruego que no nos meta una comisión el lunes, va a haber que hacerlo el día jueves. En la mañana. Y que ahí los jueves, ojo, que además los jueves hay que chequear porque nosotros tenemos pesca una vez al mes. Entonces hay que ver que no coincida con la de pesca. Porque tenemos el mismo problema que acá. ¿Y el miércoles de 3 a 4? No, porque tenemos, Sea inviable, Rodrigo. tengo comisión de... Los miércoles estoy con comisión de zonas extremas. Inviable. Claro, jueves en la mañana. Sí, inviable, los de miércoles 9, siempre hay algo. porque la pesca es como a las 11, ¿no? Pesca, no, a las 10 la están citando. Entonces habría que hacerlo de 12 a 1 o 12 y media. No, de 12 a 1 12 a o de 9 a 10. De 9 a 10 es nada. No alcanzáis. De 12 a 1 y media. Termina la de pesca y seguimos con jueves. La Comisión de Seguridad sesiona todos los martes a partir de las 7 de la tarde.
No, pero claro, No, y los hijos. No, yo tengo... Mi familia, no. tengo Para usted que se queda acá, ni un problema, pero... Ya, el jueves de 2 a 10, de 2 a 2 a 1 y 1 y media. media. Tomemos en consideración dos cosas. Cuando haya pesca, la corremos Exacto, a más las 12. temprano, que Ya. es una vez al mes, Ah, así que no hay Sí, problema. Mientras no haya pesca, lo podemos hacer Ni de un 9 problema. a 10 y media. De 9 a 10 y No, media. O de 10. no, de 12 a 1 y media, No, presidente. no, no. Pues, mientras más temprano mejor, porque no después puede hacer otra No, cosa. mientras no haya pesca, si pesca hay una sola vez. Ya, cuando hay pesca de 2 a 1 y media. Y cuando no hay pesca, de 10 y media a 12. De 10 y media, porque, pero que no a las 9, pues, siempre hablar. A las 9 yo prefiero, porque pone que hay desocupado. Fíjate que yo tengo mi familia en Talca. Ya me están alterando Benito. Y los aviones y todo. De 9 a 10 y media, cuando 9 y no hay media, pesca. no. De 9 no, 9. sorry, 9 y De media. 9:30 a... De 9:30 a 11. De 9:30 a 11. A partir de la próxima Sí, pues el semana. próximo jueves. O puede ser a partir de mañana. No, mañana yo ya tengo la agenda completa, sorry. Tenemos un desayuno en la banca regionalista, mañana a las 9 y media. Cero posible. O sea, a partir de la Lo que pasa es que yo No, mañana tenemos un desayuno porque regionalista que mañana- está citado, pues Álvaro. O sea, no me Sí, pidas sí, que está bien, mañana... pero no te enojes, estamos conversando. Sí, pero no la pidas desde mañana cuando yo no tiene ya las agendas Sí, pero ¿a qué hora programadas. termina mañana tu agenda? Porque- Mañana tengo, porque te tenemos digo. una suburgencia. Ya, pero te digo, mañana tenemos Tenemos jueves 13, bancada regionalista a las 9 y media, 11, lobby del Movimiento Ciudadano, 11:40, lobby de Cemento Bio Bio, 12:30, BID. Te doy la agenda completa, la tengo saturada. Y, presidente, Vamos, cuando no hay pesca, Quedamos que cuando no hay pesca. Sí, eso, es de 9 y media a 11. 11. Y cuando hay Ya, y pesca la cuando hay corremos pesca para Es de 12 a 1 1 y y media. media, Eso. que es una vez al mes nomás. perfecto. Y iría todos los jueves. O sea, todos los jueves salvo la semana de la semana. Ah, perfecto. Exacto. ¿Y no existe alguna posibilidad de hacer un esfuerzo por esta semana el lunes? ¿O en la Pero el tarde? lunes tenemos comisiones, pues ese es el problema. ¿O en la tarde del jueves? En la tarde. Mañana a la tarde. Mañana a la tarde tenemos Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad a la 1 y media. Después de eso podría ser. Yo tengo una comisión del partido que presido. De 3 a 4 y media mañana. 1 y media, 2 y media, 3. ¿A las 3 y media puede ser? 3 y Mañana. media, 5. De 3 y media a 5 mañana. Mañana 3:30. ¿No? ¿Y te podéis pedir que te reemplacen solo mañana? Solo mañana. ¿Y qué urgencia tenemos? Es que Son urgencias respecto de productividad y emprendimiento. Y tú no puedes tirar los lobbies tuyos para la tarde y hacerlo a la... De decirle... yo tengo un problema a las 12 mañana. A las 12. Que mañana tengo los afros en la moneda. Porque si fuera de 11 a 12, por ejemplo. Sí, puedo pedirle al de los taxistas que están peleando con los uberistas que la corremos por la tarde, no tengo problema. Aquí podemos hacer de 11 a 12. De 11 a 12. Mañana. Y ahí yo me comprometo. ¿Puede, presidente? Sí, saliendo corriendo a las 12. Un poco antes. ¿De 10 y media? Eso, de 10 y media a 11 y media. De 10 y media a 11 y media. ¿Puedes? ¿Puedes? No creo No que puedes. alcance a llegar antes a las 11. Bueno, Pero pero me no sumo- votamos un cuarto para las 11. Ya. ¿Un cuarto para las 11? Un cuarto para las 11, un cuarto para las 12. Bueno, Ya. Ya. 45. Ya, y yo corro a los taxistas. A 11, Ah, 45. Muy bien. a Uber Eats. No, si estos son los taxistas contra los uberistas. Ya. Tienen que fórmula- recibirlos, los pateas y la fórmula pateas las que- audiencias y que- no... A ver, la metodología que vamos a utilizar en esta comisión, vamos a hacer pasar a los señores invitados. Le vamos a pedir al Ejecutivo que nos haga una relación de los proyectos que están en tabla y luego vamos a pasar a la audiencia. ¿Ya? De tal forma que el Ejecutivo tome el tema de la productividad, turismo, y le informamos al Ejecutivo la fórmula de trabajo que va a tener la comisión. ¿Qué pasa en los...? Presidente, pero el punto 1 es respecto del tercer trámite donde está invitada la Comisión del Sí, Mercado. De ahí les vamos a dar la pasada. Ah, ya. De ahí les vamos a dar la... Pero lo hacemos pasar igual, lo invitamos a pasar. Perfecto. como la doctora Polo. Claro, porque Joaquín Cortés luego. Vale. Acá la subsecretaria. Esta es la subsecretaria. Camilo.
Subsecretaria, mercado financiero. Muy buenos días. Bien, en primer lugar quiero saludar a los señores invitados, quienes están producto de la tabla que va a tener la Comisión de Economía durante la presente sesión. Por lo tanto, de ahí voy a dar sus nombres, pero saludo a la Comisión para el Mercado Financiero y también saludamos a la subsecretaria de Economía, la señora de Turismo, la señora Mónica Salaquet, en relación a los puntos de la ley de turismo que está en discusión y también el equipo del Ministerio de Economía, de asesores, quienes están en directa relación con el proyecto de ley de productividad. Quiero también saludar a los señores consejeros regionales de Arica y Parinacota. Ellos van a estar básicamente presentes en lo que es el análisis de la ley de turismo, de la cual están muy interesados, y a través de su presidente del Consejo Regional, don Alejandro Díaz. Muchas gracias y muy buenos días por estar acá presentes junto en la Comisión de Economía. La fórmula o el procedimiento que vamos a tener en la presente sesión es la siguiente. En primer lugar, la Comisión de Economía ha tomado la decisión de sesionar a partir de esta semana en 2 sesiones. Por lo tanto, el día de mañana vamos a estar sesionando desde las 10 horas con 45 minutos hasta las 11 horas con 45 minutos. Y todo en Santiago. Y los días jueves, si hay comisión de pesca, va a ser de 12 a 13:30 horas. Y si no hay comisión de pesca, va a ser de 9:30 horas a 11 de la mañana, hasta que vayamos sacando todos los proyectos que están con suma urgencia o con urgencia simple por parte del Ejecutivo. Se va a solicitar al Ejecutivo como primer punto de la tabla que nos haga una relación, en primer lugar, la señora subsecretaria de Turismo, en qué vamos con el proyecto de turismo, de tal forma que nos haga una relación completa del proyecto para posteriormente evaluar la forma en que vamos a trabajar como comisión, y después le vamos a pedir a los asesores también del Ministerio de Economía en relación a la ley de productividad. Terminada esta relación, le vamos a dar la palabra a la Comisión para el Mercado Financiero,
ya en función de la invitación que está sujeta para el día de hoy. Señora subsecretaria, tiene la palabra en relación al proyecto de ley de turismo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero que nada agradezco de que se ponga en tabla nuevamente esta ley, que para nosotros es tan importante que avance, y a nosotros hoy día nos tocaría comenzar a votar el artículo 8, porque ya se comenzó, ya estábamos en votación la última vez que sesionamos. Entonces, estábamos en el artículo 8, ¿está bien, secretario? En ese tengo yo estipulado que nos toca, en la indicación número 8. Estamos en la indicación número 8 Sí. del proyecto de turismo. De proyecto turismo, sí. Ya. Nosotros Señor secretario, ¿y de ahí cuántas? Sí, son muchas indicaciones, presidente, a distintas materias. No sé si eso ya... Ok, no, le propongo entonces a la Comisión de Economía que después de escuchar a la Comisión para el Mercado Financiero, comenzamos con turismo y lo haríamos hoy y mañana, turismo. Hoy y mañana turismo. Podría ser mañana también. Presidente, podemos votar mañana porque creo que es bueno mandar señal. Lo estábamos conversando con el senador Galilea respecto de que estamos decididos a legislar, que nos importa la protección a los consumidores. La noticia de hoy día creo que es súper preocupante en ese ámbito y no podemos dejarla pasar y no reaccionar. Entonces, votar mañana, votar explicativamente cuáles son nuestros rechazos y por qué, los fundamentos para rápidamente corregirlos en una mixta y que pidamos además a los comités el próximo martes que fijen la mixta, porque creo que eso es fundamental también para las señales, no podemos no legislar. ¿Le parece, presidente? A ver. ¿Que se acuerde así? Solicito entonces el acuerdo de la Comisión para lo siguiente. Ok, el Ejecutivo. Presidente, si es que la comisión quisiera votar hoy día fraude, nosotros no tenemos problemas con que turismo lo empecemos a ver mañana. O sea, en términos de la urgencia justamente de los sucesos que están en el momento. Ok, se solicita entonces el acuerdo de la comisión para después de escuchar a la Comisión para el Mercado Financiero, votemos el proyecto de ley de fraude y mañana jueves vemos turismo en Santiago. Y, presidente, y podemos entonces pedir a la sala que dé cuenta de la votación de fraude para que la próxima semana lo podamos votar en sala, porque esto va a necesitar mixta y hay que citarla rápido. Ok, lo que sí sería importante, como estamos con... A ver, por eso, veríamos después de la exposición de los señores invitados, veríamos el proyecto de fraude. Mañana jueves comenzaríamos con turismo, pero como tiene suma urgencia productividad, a mí me gustaría que la señora asesora nos diera, la señora Michelle nos diera una relación del proyecto de productividad de tal manera que quedara en comisión de que nosotros vimos y tratamos y tomamos conocimiento de este proyecto en esta comisión. Señora Michelle. Presidente, efectivamente estamos con el proyecto de productividad, hay una cantidad grande de indicaciones, una buena cantidad tiene que ver con las normas de reemprendimiento. El proyecto, nosotros tenemos toda la sensación que es un proyecto que pese a ser amplio y además técnicamente complicado, es un proyecto que es sumamente beneficioso, especialmente para las pymes en términos de reemprendimiento. Tiene otros factores como digitalización que también son muy importantes para la economía y que permitirían ahorrar muchos costos. Y adicionalmente, una de las solicitudes que queríamos hacerle a la mesa era poder votarlo por tema. Como son distintos temas, nosotros tenemos en cada uno de los temas, por ejemplo, en reemprendimiento, nos encantaría poder contar con la presencia del
del superintendente de reemprendimiento para poder ir trabajando con él, lo mismo con los distintos temas, dado que vamos tocando distintos temas, contar con los servicios, directores de servicio o directores de las áreas en que estamos tocando los temas y entonces de ese modo ir planificando la votación de acuerdo a distintos temas. ¿Se ofrece la palabra? Entonces se le solicita... Ya, pero ¿cuál va a tener prioridad de tramitación para ustedes? Entre No, turismo y productividad. En el tema de productividad vamos por orden, pero vamos por tema, digamos, cerrando temas. A eso es a lo que me refiero, para poder invitar a los... No hay prioridad, es simplemente el orden en que está el proyecto. No sé si respondo a su pregunta, senador. Ya. Es que vamos a sesionar en paralelo. Sí, pero... Lo que hace es que unos tienen más urgencias que otros desde la... Senador Elisa. Sí, lo que pasa es que hay un proyecto que tiene suma urgencia y otro que tiene simple urgencia. Por tanto, yo sé que se acordó ahora que empezar a votar mañana turismo, pero en rigor lo que deberíamos es votar productividad, porque esa es la urgencia que puso el gobierno y por lo que termina el orden de la tabla. Sí, pero no hemos puesto de acuerdo con el Ejecutivo, de tal forma de que hoy día vamos a ver fraude, mañana turismo, hoy día estamos conociendo la relación del proyecto de productividad y comenzamos a votar los próximos miércoles. Está bien, pero eso debería explicitarse en la urgencia. O sea, la CESPRES debería modificar la urgencia, porque ¿sabe lo que ocurre? Que después uno lee declaraciones a la prensa en que el presidente de la República dice que el Congreso Nacional no respeta la urgencia. Y como lamentablemente... Los diputados. Hasta ahora atacaban los diputados. Hoy día un diputado salió hablando. Ok, Sí. pero como Entonces, presidente, estoy hablando, ¿me deja terminar? Ok. Sí. Entonces, lo que yo pediría es que lo que se ha acordado aquí en el Ejecutivo se explicite y, por tanto, que la CESPRES modifique la urgencia para que esto sea coherente. Porque después se realiza una crítica bien infundada. Nosotros, por lo menos en esta comisión, hemos sido muy respetuosos con las urgencias que ha planteado el gobierno, independientemente que se puede poner sobre tabla otro proyecto, y el presidente además tiene esa facultad, y cuando había acuerdo unánime así se ha hecho. Pero sería bueno que la CESPRES modificara y explicitara la urgencia para que después no se nos acuse infundadamente de que no estamos respetando la urgencia. Gracias, presidente. En atención a lo que ha planteado el senador Elizalde, yo le solicito que esto, dado que es un acuerdo de la comisión con el Ejecutivo, que usted haga la gestión con CESPRES, independiente que nosotros también, como comisión, vamos a oficiar a CESPRES los acuerdos que hay con el Ejecutivo, de tal forma de el tratamiento de los proyectos que están con suma urgencia, simple urgencia y la señal que estamos dando en relación al proyecto de fraude. ¿Se toma el acuerdo, señores senadores? Bien, estaríamos solamente pedirle al Ejecutivo que se ponga de acuerdo con la Secretaría de la Comisión, de tal forma de saber con anterioridad, de acuerdo a los capítulos que tiene el proyecto de productividad, cuáles son los que vamos a ir tratando a partir del próximo miércoles. Siguiendo con la tabla, vamos a saludar a la Comisión para el Mercado Financiero, su presidente, don Joaquín Cortés, al director del área jurídica, señor Cristian Carmona, y al director de Asuntos Institucionales, señor Gabriel Acuña. Estamos en función del estudio del proyecto de ley en tercer trámite constitucional que limite la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago, boletín número 11.078-03. Se ofrece la palabra al señor presidente del Mercado Financiero, señor Joaquín Cortés. Gracias, señor presidente. Gracias por la invitación para dar nuestra opinión acerca del proyecto. Nosotros hoy día somos un regulador integrado
nos toca regular y fiscalizar a los mercados de seguros, valores y bancos. Desde el 1 de junio también tenemos nuestro perímetro a los bancos. Este es un tema que ha estado siguiendo la ex superintendencia de bancos e instituciones financieras, que lo ha visto varias veces, y por lo tanto la exposición la va a hacer el señor Cristian Carmona, que ha seguido el proyecto desde mayor tiempo, digamos. Por su intermedio, señor presidente. La exposición que nosotros tenemos se divide en 3 partes. Primero, una pequeña relación de lo que es el mandato legal de la comisión, ahora integrada. Luego, el contexto de algunas estadísticas que fundamentan el proyecto y, derechamente, la opinión de la comisión al mismo. Básicamente, solo para tener presente, el mandato legal de la comisión, que está en la ley 21.000, es velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública, el resguardo de los inversionistas, depositantes y asegurados. Cabe tener presente que este mandato fue modificado por la ley 21.130 y por ello se agrega todas las atribuciones y facultades que correspondían a la Superintendencia de Bancos con una solución de continuidad. La lámina. Como se ve en esta lámina, esta integración se produce a contar del 1 de junio, en la cual la Comisión asume las funciones y atribuciones de la Superintendencia, materializándose la integración. Es importante destacar, como muestra el gráfico, que la Comisión ahora también supervisa el mercado bancario y le corresponde la supervigilancia de cerca del 72% de los activos financieros en Chile, lo que excluye el área de pensiones, de fondos de pensiones. Como estadísticas, creemos que es necesario primero tener una visión general del número de transacciones por tipo de producto. Esto es relevante porque, como se ha discutido, este proyecto originalmente trataba la responsabilidad de las tarjetas de crédito, pero ahora al ampliar el alcance, uno puede tener la perspectiva global del tipo de transacciones por tipo de producto en millones. En lo que se refiere a crédito, estamos hablando de 371 millones de transacciones de tarjeta de crédito, lo que presenta un aumento del 17.25 respecto al año anterior. Pero también es importante destacar la relevancia relativa que tienen las tarjetas de débito y las transferencias de fondos electrónicos. ¿Sí? Por supuesto. Después tenemos también unos resúmenes de la estadística. En la lámina siguiente, desde otra perspectiva, por el número de desconocimientos de transacciones, esos son respecto al global de los reportes que se reciben. Durante el año 2018 se registraron... Sí. Débito primero. Sí. Después. Cajero automático. Después crédito. ATM, cajero automático. Sí. ATM, claro, que está con la sigla en inglés. Y cuentas corrientes, que eso involucra un porcentaje de lo que son cheques. Cheque y transferencia electrónica, giro desde cuenta corriente con clave. Las transferencias electrónicas que son a terceros. Y las cuentas corrientes son entre cuentas y lo que son los cheques. Pero ese es sí, entre las cuentas del cliente. Del cliente. Por eso la diferencia con las transferencias electrónicas de fondos que son a terceros. Que se tiene una relevancia importante y se distingue. Gracias. Desde el punto de vista de desconocimiento de las transacciones, esto ya no es en millones, sino en miles, para distinguir. Durante el 2018 se registraron 96.000 desconocimientos, lo que representa un aumento del 11.46 en lo que es tarjetas de crédito. ¿Sí? Esos 96.000 solo tarjetas de crédito. Sí, ahí está. Después, claro, en lo que es tarjetas de crédito, que es lo que estamos centrando, lo que era el original, son 96.000 desconocimientos de los archivos que reportan las instituciones fiscalizadas en la materia. Sí. La lámina siguiente puede ser ilustrativa en dos sentidos. Acá hay dos diferencias. Una, en el lado izquierdo se muestra una relevancia en cuanto al desconocimiento sobre el total de los reclamos de tarjeta de crédito. Este es prácticamente la mitad en materia de reclamos que se reciben por desconocimiento, representa un 50%, 52%, pero por otro lado, si uno ve el gráfico de la derecha,
la relevancia relativa es bastante baja en relación al total de transacciones. Esto como concepto, después hay un resumen de que el nivel de desconocimiento fraude es relativamente bajo en el país. Los números que nos dieron no coinciden con lo que aparece ahí. Sí, lo que pasa es que lo actualizamos en la presentación, porque se ha tomado el total y es exactamente la mitad porque corresponde el 52% de eso, se dividió por la mitad, por eso está actualizada. Pero siempre es hacia abajo, es decir, la mitad de ese número. Pero en todo, aun cuando fuera el número anterior, estamos hablando de porcentajes menores al 1%. Perdón. ¿Y estas tarjetas de crédito son solo las bancarias o todas las tarjetas de crédito? Yo entiendo que son las tarjetas de crédito que supervisa la ex superintendencia. Hay que distinguir aquí que la superintendencia tiene las bancarias y las de emisores no bancarios, pero que están fiscalizados. Son las que son denominadas las tarjetas abiertas. Las tarjetas abiertas son las que están contempladas en la Ley General de Banco, las que tienen un compromiso con el público y no son las cerradas que están fuera de la regulación del Banco Central, del perímetro regulatorio. Por ejemplo, aquellas que son en un mismo grupo empresarial, pero es un grupo relevante de tarjetas. Pero yo entiendo que son las tarjetas bancarias y las de emisores no bancarios, que tenemos retail. Pero no todo el retail, sino el retail fiscalizado. Agradeceré pedir la palabra porque si no la señal de televisión no entiende lo que ustedes están planteando. Sí. Pero, claro, las estadísticas son en base a la información recabada de la superintendencia respecto a sus fiscalizados. Sí, por eso puede haber alguna diferencia, porque esto es la relativa de los fiscalizados y también es un punto que después vamos a mencionar en cuanto el proyecto sobrepasa el perímetro regulatorio, pero también lo tenemos presente en la exposición. Antes de entrar a lo que es la opinión propiamente tal, como resumen de algunas estadísticas, durante el 2018, sumado a todos los productos, se registró un total de 2.7 millones de transacciones. Esto equivale a un aumento de 16.8 con respecto al 2017. Las transacciones con tarjeta de crédito aumentaron durante el 2018, pero transacciones desconocidas siguen siendo menores al 0,1% del total de las transacciones. Estas cifras, en opinión de la Comisión, reflejan bajos niveles de fraude en el sistema. Los sistemas con bajos niveles de fraude tienen menos costos para operar, lo que se traduce en eficiencias de precios para los usuarios. Es como esto antes de entrar a la opinión técnica de la superintendencia, de la comisión. Solo para hacer un resumen, la ex superintendencia ya había asistido a 2 presentaciones el año 2017 en la Comisión de Economía y después en la Cámara en el año pasado, recientemente en el mes de noviembre. En ambas instancias se valoró la iniciativa positivamente. Primero se destaca que se amplía el perímetro de aplicación de la actual legislación de responsabilidad a todos los medios de pago y a las transacciones electrónicas. Originalmente, como recordarán, este proyecto de ley, bueno, actualmente todavía es así, regula la responsabilidad relativa a las operaciones con las tarjetas de crédito. Ahora se amplía a medios de pago y a transferencias electrónicas, lo que de alguna manera es relevante por el gráfico que mostramos anteriormente en la participación relativa de las tarjetas de crédito. También se aborda la relativa indefensión del usuario para el caso de operaciones fraudulentas presenciales y no presenciales. También recordar que además de ampliarse el tipo de operaciones, las fuentes de responsabilidad también se amplían. Antes estábamos hablando de hurto, robo y extravío, y ahora un mundo muy importante, lo que es fraude, también ha sido contemplado en el proyecto, lo que es valorado positivamente. Otro tema que también se comentó en su oportunidad, que se invierte la carga de la prueba para los casos previos al aviso del fraude, en consideración a que el usuario carece, como regla general, de elementos probatorios del mal uso del instrumento. Por otra parte, obviamente, el que tiene mayor información es el emisor y por tanto corresponde que recaiga inicialmente toda la responsabilidad en cuanto a demostrar la carga de la prueba. Como otros elementos destacados durante estas previas presentaciones de la ex superintendencia, se indicó y se mantiene que el nivel de fraude en el sistema financiero es históricamente bajo y se veía también como un objetivo deseable de política de mantener esta situación. También se señaló que el proyecto avanzaba en esa materia, pero que se veían espacios de mejora, incluyendo el desarrollo de un mecanismo que mitigue el riesgo molar y el posible o eventual autofraude. ¿Sí? Esto es un resumen de lo que se hizo en el pasado. Sí. Sí. Me quedé con una cuestión matemática. Sí. Si bien el 0,1% suena, uno dice, bueno, es poco, como el número sobre el cual se calcula es muy grande.
ese 0,1% de 2.700 millones, según mis matemáticas, son 2.700.000. ¿Estoy en lo correcto? 27 millones. 1%, 27 millones. Pero este es 0,1, 2.700.000. 2.700.000. Pero el total era del total de las operaciones del conjunto y las otras son de tarjetas de crédito. Sí. 371 millones. Exactamente. Sí. No, claro, pero finalmente son 2.700.000. Pediría que no hubiera diálogo, sino que me pidan la palabra. Pero son 2.700.000 operaciones denunciadas. Operaciones. ¿Eso a cuántas personas afectó? ¿Se tiene ese dato? Porque si es 1 a 1, 2.700.000 chilenos afectados, pucha que es harta gente. Dividámoslo por 10. 2.700.000 transacciones afectadas. Sí, claro, pero si eso fuera 1 a 1, serían 2.700.000 chilenos afectados, lo que es una brutalidad. Si fuera dividido por 10, serían 270.000 chilenos afectados, que sigue siendo un número increíblemente alto. Entonces quería tener esa cifra bien conceptualizada. Nos da su nombre, por favor. Gabriel Acuña, director de Asuntos Institucionales de la Comisión para el Mercado Financiero, señor presidente. Senador, para efecto de clarificación, esta cifra del 0,1, que proviene del gráfico de la derecha, se calcula sobre un universo total de transacciones en las tarjetas de crédito. Por lo tanto, no es sobre el total de las operaciones, sino el total de las operaciones en tarjeta de crédito, que son 371. Y efectivamente, si uno hace el cálculo que usted hizo, senador, es relativamente alto, o sea, un número importante de gente, y es por eso que la Comisión valora positivamente el proyecto, porque es un número alto. Haciendo todas las divisiones, ¿a cuánta gente? El 0,1% de 371 millones. Yo soy abogado, no sé cómo. Agradeceré que puedan encender su micrófono. ¿No? Pero ese, lo destacable para efectos de la comisión es que comparado con otros sistemas financieros, este 0,1% representa un monto que es bajo de operaciones desconocidas, que tiene beneficios que se traducen en mayor inclusión financiera. Ese es el motivo de que esté incluido, señor senador. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Soy muy desordenado su... Gracias, presidente. A ver, creo que es relevante la pregunta del senador Galilea y no me queda clara la respuesta porque parece que yo estaba entendiendo mal hacia dónde iba la línea argumental de la comisión, en el sentido de que eran relativamente bajos los fraudes y que en la medida que fueran bajos eran baratos los créditos. Y por lo tanto, y eso es lo que yo estaba entendiendo, pero ahora con la explicación del jefe de Asuntos Jurídicos, ¿no? Director de Asuntos Institucionales, me descolocó, porque estoy entendiendo primero que le gusta el proyecto, y si le gusta el proyecto, la verdad es que no son tan bajos los fraudes, porque lo que uno necesita es regular. Pero insisto, puede que esté entendiendo mal y me gustaría que ahondáramos en la explicación al senador Galilea, porque creo que el número que él da es un número alto y no me queda claro a qué corresponde, presidente. ¿Quién va a dar la explicación? ¿Su presidente? Gracias. La verdad que es un número que hay que precisar. Es un número que debemos precisar mejor. Voy a hablar como víctima de fraude. Puede haber más de una transacción por tarjeta. En el caso que me tocó fueron 4 transacciones, así que es un número que tenemos que precisar. Tiene la palabra primero el senador Elizalde y después Galilea. Encender el micrófono. Senador, hay que encender el micrófono. El gráfico de la izquierda, desconocimiento sobre... ¿Podrían explicar conceptualmente qué dice cada uno? Porque es desconocimiento sobre el total de reclamos. Del total del gráfico de la izquierda, del total de reclamos que se producen del producto de tarjeta de crédito, la mitad, un porcentaje un poco superior a la mitad, corresponden a desconocimiento de las operaciones. Estos son reclamos ante la comisión. Ante la comisión. Entonces, la mitad de los reclamos que se reciben por el producto... Eso no es un punto menor. Sí. Y el de al lado es
de respecto del total de transacciones, Del que es total el de- 0,034, que es muy transacciones. bajo, o sea, bajo en términos relativos. En términos relativos. Puede ser alto en términos absolutos, como Sí, señala, claro. porque estamos hablando de millones. Mm. El punto es que esto es lo que reclaman ante la Comisión. Sí. No estamos hablando de lo que los clientes desconocen ante su respectivo banco. Y por tanto no estamos hablando del eventual fraude que se está produciendo en Chile. No sé si me explico. Sí, puede haber una... O sea, una- esto es cuando ya el banco no dio respuesta, o habiendo dado respuesta está insatisfactoria, pero está fuera los casos en que el banco no dio respuesta, el banco dio respuesta insatisfactoria y los clientes simplemente no reclamaron, que pueden ser muchos casos. Por lo tanto, lo que no tenemos es la estadística de fraude, esa solo la tienen los bancos. claro. O no de fraude, porque aquí puede haber mala fe, hay distintas hipótesis. De desconocimiento Sí. de la transacción por el titular. Sí, si de uno la puede tarjeta. volver a la anterior, esa es lo que nos reportan los bancos. De 96, esta está en miles, 96.000 desconocimientos. Es el dato que es el número que importa. ese. Porque estamos hablando de 96.000 desconocimientos sobre un total de 371 millones. Esa sería la cifra. Sí, lo que es importante también, efectivamente, transacciones Ahí no está la son... cifra que te pregunté. Claro, transacciones no son igual a personas. Obviamente, como estamos hablando de un periodo completo, puede ser que una persona sea 20 veces en un año, llegando a ese absurdo, pero obviamente esa fineza no la tenemos acá, pero estamos hablando de transacciones y puede ser un número menor, obviamente, al de las personas. Presidente, perdón, por su intermedio. Pero lo que estamos diciendo, lo que dice esa cifra, de ser efectiva toda la información, los bancos reportan 96.000 desconocimientos al año Sí, sobre un total de 371 millones de transacciones. Por lo tanto, la tarjeta? cifra que hay que preguntar al senador Galilea es ¿cuál es el número de desconocimientos de transacciones? 96.000 sobre un total de 371 millones. sí, Estamos hablando del año 2018 sí, y que fue el año que se hicieron los 370 millones. Ya, ahí hay que sacar el porcentaje entonces. Perfecto. sí. Que en todo caso es inferior al 0,1 que ustedes plantean. Con un rango de siempre, pero es menor a eso. Senador Galilea, ¿había pedido la palabra? El 0,00. Micrófono, senador. Ya que efectivamente si nos vamos a una página más adelante, otra más. Ahí. Ya, el número total de transacciones de todos los productos son 2.700 millones. De todos los productos, cuentas Respecto de las tarjetas de crédito, las transacciones desconocidas son un 0,1. Si uno extrapolara esa cifra del 0,1, que no veo por qué podría ser tan distinta en otras tarjetas, ahí llegamos a 2.700.000 transacciones fraudulentas. Y ahí es donde, tratando de adivinar, porque parece que nadie tiene el dato, si uno dividiera que 10 fraudes corresponden a una persona, estaríamos hablando que 270.000 personas han sufrido algún tipo de fraude. Asumiendo la hipótesis de que ese 0,1 pudiese ser llevado universalmente a todas las tarjetas. Lo que voy es, está bien, será bueno precisar. Pero es un número, sea como sea que uno lo calcule, la cantidad de personas teóricamente afectadas es enorme. Y ahí quiero saber si ustedes tienen esa misma percepción. Sí. Sí. No el tema de enorme, solo precisar que el 0,1 que está ahí es una aproximación, porque lo que vimos en la estadística anterior era, por ejemplo, un 0,3. Obviamente el 0,03 en el total de las transacciones es bajo, pero no desconocemos, y es los factores que nosotros vemos favorablemente el proyecto, de que hay personas que están afectadas y que, claro, que las transacciones pueden ser más de una persona, pero también es un número relevante de personas que pueden estar en esta situación. Pero obviamente son por transacciones. Podríamos hacer el ejercicio de ver esto, cruzarlos por personas, más adelante si necesita la información, pero no quita que es un número relevante de personas que se pueden ver afectadas y que está en la línea de los argumentos que están en la parte que estamos exponiendo como dentro de la opinión favorable.
preguntar si están absolutamente seguros. ¿Se puede volver una lámina? Sí. Si están absolutamente seguros que eso es lo que le reclaman a los bancos, esa estadística, o es lo que le reclaman a la comisión. Hay dos fuentes. Una que son los reclamos, que es la siguiente, que es lo que... Pero los bancos están, me pregunta, Sí. los bancos están obligados a informar el total de desconocimiento de transacciones que realizan sus clientes. Hay distintos reportes o archivos normativos que son conocidos en la ex superintendencia que reportan una serie de información, que es la información que reportan directamente las entidades, que es esta lámina. En la siguiente es por el otro lado de clientes que reclaman a la superintendencia antes y ahora a la comisión, por eso de la estadística, respecto a cuando no tuvieron una respuesta o el tema no se fue solucionado por el banco. Continuamos con la clara exposición. Estamos más adelante. Creo que estamos en esta lámina. De lo que había visto en su momento la superintendencia antes de esta presentación, además de lo ya señalado, es que históricamente ha sido bajo. Obviamente eso no significa que sea igual a cero, pero la comparativa que habíamos hecho con otros países es relativamente bajo y se veía como un objetivo deseable político mantener esta situación. El proyecto avanza en la materia, pero encontrábamos que se veían espacios de mejora, incluyendo algún mecanismo que mitigue el riesgo moral o el autofraude. Algunos de los aspectos podían ser precisados en cuanto al ámbito de aplicación de la iniciativa, comprendía también entidades que no eran supervisadas por la SBIF y reguladas por el Banco Central en ese momento, lo que también se hizo presente. Ahora, derechamente, en la opinión de la Comisión, como continúa ahora la Superintendencia, obviamente se mantiene la valoración positiva del proyecto, se aborda este vacío legal en materia de fraudes no presenciales, operaciones con tarjeta de débito y prepago y transferencia electrónica de fondos. Se fija la carga de la prueba en el emisor, quien es el que posee más información y por tanto es quien debe adoptar las medidas de seguridad en los términos que la iniciativa indica. Se ha ido clarificando durante el proyecto, se ha ido avanzando, que en este mercado de medios de pago interactúan distintos actores que deben cumplir ciertas responsabilidades para cautelar la prevención de fraude. Por ejemplo, en el número 6, en todo el ecosistema, no solo está el emisor, sino también puede ser el comercio, el operador, ciertas responsabilidades han quedado reflejadas en la evolución del proyecto. Como espacios de mejora colaborativos, pareciera razonable equiparar el estándar de responsabilidad a los usuarios al que la ley del consumidor contempla para los consumidores, responsables de su propia negligencia en cuanto a estándar de diligencia y desincentivando el fraude. Esto también ha sido señalado, entiendo que en la presentación del CERNAC también hubo alguna línea en ese sentido. En este contexto, las controversias y cargas probatorias que surjan entre las partes deben ser resueltas por el órgano jurisdiccional competente, por ejemplo, juzgado de policía local, lo que no opta obviamente conocimiento en sede penal respecto de los delitos que se incorporan, recordando que hay un decálogo de delitos específicos que están asociados a este proyecto, a esta iniciativa. Recordar también que no todas las entidades incluidas en la iniciativa son reguladas por el Banco Central y fiscalizadas por la Comisión, dado el ámbito de aplicación transversal para medios de pago, por lo que se sugiere, en su momento, revisar detalladamente el articulado para evitar contradicciones en alcance o referencias, como definiciones de emisor, proveedores de servicios tecnológicos, etc., solo para tener la coherencia en todos los artículos respecto a las definiciones. Se valora la posibilidad contemplada para que los usuarios puedan desconocer operaciones efectuadas en el pasado, que esto es uno de los avances importantes de la iniciativa, pero se considera necesario, por motivo de certeza jurídica, poder establecer un plazo máximo para ello. Otro tema también que se advierte como un espacio de mejora es que el proyecto contempla que el organismo fiscalizador respectivo formule recomendaciones a los emisores de medidas de seguridad mínima que deben adoptar los emisores y operadores en materia de fraude. Monitoreo, por ejemplo, procedimientos internos, patrones potenciales de fraude, límite y controles. Esto está reflejado en el artículo 6 del proyecto de ley. Acá, como comentario general, señalar que atendido que en la iniciativa existen diferentes entidades y mercados regulados y regímenes de fiscalización, lo que hemos señalado que no son todos fiscalizados por un solo órgano, cabría excluir esta referencia a recomendaciones, considerando además la existencia de un marco legal y normativo vigente, por ejemplo en el caso de las emisores y operadores de tarjeta abierta que ya se había comentado, que tiene un marco legal y se recoge en la regulación que emite el Banco Central y la fiscalización de la Comisión. En resumen,
Como opinión de la Comisión al actual proyecto, el proyecto implica una mejora en materia de fraude no presencial, operaciones con tarjeta de débito y prepago y transferencia electrónica de fondos. La inversión de la carga de la prueba asigna las responsabilidades adecuadamente a quien tiene más información. Pareciera razonable equiparar el estándar de responsabilidad de los usuarios al que la ley del consumidor contempla para los consumidores, responsabilidad de su propia negligencia en cuanto a estándar de diligencia y posible desincentivo al fraude, al eventual fraude. La posibilidad de conocer operaciones pasadas es positiva, pero pareciera preferible que tenga algún límite por certeza jurídica. Es importante precisar algunos aspectos relacionados con el perímetro regulatorio y la Comisión, como ya se ha señalado, posee una opinión favorable en términos generales del proyecto, todos los ámbitos que se han mencionado. Por su intermedio, señor presidente. Gracias, presidente. La verdad es que me alegro de escuchar la opinión de la Comisión para el Mercado Financiero. Sí me gustaría, después de escucharlo, creo que hay harta duda respecto a las cifras y los datos, que obviamente ahí hay que ver cómo lo precisamos, pero más allá de eso, hay una afirmación que me gustaría que pudieran explicarnos, porque dice, se advierte también en la página 17, espacios de mejora, dice, el proyecto contempla que el organismo fiscalizador respectivo formule recomendaciones a los emisores de medidas de seguridad mínimas que deben adoptar los emisores y operadores en materia de fraude. Pero agregan después, atendido a que la iniciativa existen diferentes entidades y mercados regulados y regímenes de fiscalización, que habría excluir esta referencia a las recomendaciones, considerando además la existencia de un marco legal normativo vigente aplicable. Me gustaría que precisaran ese comentario. Voy a terminar. Y después, en la última página, la 18, dice en el cuarto punto, dice la posibilidad de desconocer operaciones pasadas es positiva, pero pareciera preferible que tenga algún límite por certeza jurídica, es algo que hemos discutido aquí en la comisión. Nos gustaría saber cuál es la opinión de la comisión respecto de el tiempo razonable al cual debiera retrotraerse esta posibilidad. Eso, presidente, en materia de preguntas. Sí. Quisiera saber si los señores senadores tienen más consultas para que... Yo prefiero que... ¿Quieren hablar? Por su intermedio. Bueno, respecto al primer punto, si uno advierte la redacción del artículo 6, establece una serie de obligaciones no solo para el emisor, sino para los distintos participantes de los sistemas de medios de pago. Dentro de ello, se establece ya en la ley independiente que en el caso de los emisores y operadores, según corresponda, dichas medidas de seguridad deberán considerar al menos lo siguiente, establece un ABCD. Eso ya está contemplado en la ley y después a continuación establece que el órgano fiscalizador competente, a través de la normativa que dicte, recomendará lo señalado en las letras A, B, C, D respecto a los emisores sujetos a su supervisión. Lo que nosotros entendemos es que la normativa como está actualmente, ya teniendo estas atribuciones, es decir, ya está estableciéndose este decálogo de obligaciones, y al ser los que son fiscalizados, por ejemplo, por la Comisión, no es necesaria esa redacción y además en estricto rigor no es que uno establezca recomendaciones, lo que uno hace es dicta normativa basado en las recomendaciones y los mejores estándares internacionales. Entonces, para evitar alguna confusión de que sean recomendaciones o no sean vinculantes, nosotros, por ejemplo, desde el punto, porque recordando que hay tarjetas que son fiscalizadas por la Comisión o productos, para ser más amplio, y otros no fiscalizados, en lo que es de la esfera de atribuciones de la Comisión, nosotros entendemos que el marco jurídico vigente, que tiene una dualidad, que el Banco Central emite una regulación, ya considera algunas de estas medidas y en eso se puede profundizar, ya nos daría un perímetro para poder nosotros trabajar en base a lo que se establece en la ley, que son el A, B, C, D, que son las nuevas materias que quedarían establecidas en la ley. Eso es respecto al primer punto. Respecto al segundo, obviamente es una materia que tiene que ser decidida en esta instancia, pero como sugerencia de la Comisión, en alguna oportunidad se vio que podía ser razonable un periodo de un estado de cuenta hacia atrás, por ejemplo, es decir, un periodo de 30 días que respecto a la revisión hacia atrás que puede hacer de desconocimiento los clientes. O ese puede ser un periodo, es decir, porque las personas teniendo 30 días, por ejemplo, puede ser el que se determine, pero ya tienen un tiempo razonable para poder, además de las operaciones que son hacia futuro, que son las que se lo que hay se desconocer hacia atrás con la información del último estado de cuenta, y si no hay estado de cuenta, cómo quedaría regulado respecto del desconocimiento que tengan de esas operaciones. Puede haber alguna reacción al respecto, pero ese podría ser una sugerencia. Pero eso como una referencia.
perdón, presidente, pero como hay un tema, este tema se ha discutido harto en la comisión y efectivamente en la Cámara se cayó el tema del plazo. La legislación comparada, ¿cuál es, de acuerdo a los conocimientos que ustedes tienen? Porque nosotros hemos visto que 60 días era como lo recomendable, Sí. porque 30 pareciera poco. No me acuerdo el detalle completo, pero en su momento revisamos y obviamente hay algunos márgenes mayores. También hay otros factores que convergen en la experiencia comparada que pueden distorsionar la evaluación. Por ejemplo, no es para ponerlo acá en la tabla, pero el tema de ese deducible que en otros lados también puede estar asociado. Entonces, no sé si es totalmente comparable un régimen a otro, pero efectivamente, en nuestra experiencia comparada, el periodo puede ser de 60 días y no solo de 30. Nosotros lo estamos asociando más bien al ciclo de estado de cuenta que pueda tener el cliente información suficiente para desconocer, pero es solamente la recomendación desde el punto de vista técnico. Ok, muchas gracias. Agradece a los ejecutivos de la Senado. Con micrófono. Gracias, presidente. Le quería preguntar a la comisión sobre 3 aspectos que tiene este proyecto de ley. A ver si tienen o no tienen comentarios respecto a esto. Uno, la banca, según nos ha hecho saber en particular, mira con muy malos ojos que este proyecto de ley no haga ninguna diferenciación entre personas naturales y personas jurídicas. Entonces quería saber si la comisión tiene algún punto de vista a ese respecto, si es que hay alguna razonabilidad de hacer alguna diferenciación entre una y otra. Se lo dejo. Tiene que ver con eso también. Esta es una pregunta. En Chile estamos acostumbrados a la instantaneidad de las operaciones electrónicas. Entiendo de que la instantaneidad en otros países y países que vale la pena mirar no es tan absoluta. Entonces quería saber cuáles son los rangos de atribuciones de la CMF hoy día para decir, ¿sabe qué? Transacciones de más de cierto valor, la banca puede, o la institución que sea, puede demorar un poco, puede hacer un chequeo, puede hacer esto, cosa de mejorar los estándares de seguridad que van a ir, sí, en contra de la instantaneidad. Todo esto tiene su pro y su contra, pero quería saber qué margen, cuál es la experiencia comparada en esto, porque efectivamente es distinto empezar una pelea monumental por una transacción de 7.200 pesos en una farmacia a una transferencia electrónica por 2.000, ya que eran 2.700 millones de pesos la transacción, 2.700 millones de pesos, en que, a ver, chequemos un poco, llamada por teléfono, contacto, qué sé yo, ya, entonces demorará media hora, pero se chequea de que efectivamente sea. Entonces el tema de la instantaneidad me gustaría saber de cuáles son los rangos de autonomía, el uso, en fin, que existen. Y el tercer aspecto es otra norma que tiene el proyecto de ley, que es que a la hora de definir o investigar los desconocimientos de transacciones, eventuales fraude o autofraude o lo que sea, se le quita el valor o buena parte del valor al registro de las transacciones. Que eso está pensado desde el punto de vista de los que hicieron el proyecto de ley, de decir, porque este es un poco el punto ciego en el que uno se enfrenta, que uno le reclama al banco, oye, esta operación la desconozco, y el banco a uno le puede decir, bueno, pero mira, fue hecha con su tarjeta, aquí están las claves, el B2, C3 y D5, ahí están, y están los números, lo lamento mucho, la única posibilidad es que usted haya dejado botado todas sus cosas y no denunció anticipadamente, qué sé yo. Entonces, la ley dice que ese registro no vale. Entonces, ¿qué es lo que vale? Porque entramos en un...
Y el cuarto, y con esto termino, es la operatividad, porque uno podría decir, bueno, ¿para qué no entremos tanto? Y si la banca toma seguro para todo, y simplemente el seguro va a estar asociado, el costo del seguro va a estar asociado a la capacidad de ese banco en particular para precaver fraudes, y que eso finalmente viene dado por una propia responsabilidad del banco, más las normas que el regulador les tenga, y por lo tanto no metan a las personas en este enredo. Si usted, banco, tiene y que tiene todas las posibilidades, más todo lo que la CMF le exige, ¿sabe qué? Usted tome el seguro contra fraude y usted después vaya y demande si es que ocurrió algo raro, pero en realidad el particular aquí no tiene ni una posibilidad de ver nada frente a un mundo informático en el que no tiene cómo acceder. Entonces el tema de seguros, pero por el lado del banco o de las instituciones que emiten tarjetas, es el que me gustaría también conocer un poco desde el punto de vista del regulador. Gracias, presidente. Presidente, si prefiere yo puedo contestar. Bueno, el proyecto efectivamente no distingue personas naturales o jurídicas. En estricto rigor, si uno ve la redacción, se enfoca más bien en los tarjetavientes, los usuarios, tiene referencia normativa de la Ley de Protección del Consumidor, pero no distingue. Durante la evaluación que nosotros hemos hecho, no lo hemos levantado como un punto de objeción. Nosotros entendemos que esto está centrado en los clientes tarjetavientes, personas naturales, pero hasta ahora no hemos hecho el análisis que hay alguna diferencia que deba realizarse respecto a personas jurídicas, debiendo tener los mismos estándares de lo que hablamos de la carga de la prueba, que en principio es el emisor el que tiene mayores elementos probatorios. Del segundo punto, no lo vemos como un inconveniente y no lo hemos levantado hasta ahora como un tema de preocupación. Por los principios de carga de la prueba y sin perjuicio que esto debería aplicar mucho más al mundo de consumidor, que está la referencia. Respecto a la instantaneidad, efectivamente, solo para hacer presente, dentro de la recopilación actualizada de normas, hace varios años ya, la superintendencia en su momento dictó normativa en esa línea, de tener transferencia electrónica 24/7, pero obviamente está dentro del espectro de las atribuciones poder modificar eso y siguiendo las mejores recomendaciones y especialmente poder evaluar en casos de que hubieran montos que fueran relevantes. Lo anterior no obsta tampoco que en ciertos casos los bancos también tienen medidas de precaución en este sentido. Por ejemplo, hay un límite diario para transferencia electrónica, para algunas operaciones también hay ciertos criterios, y para lo que es el mundo de corporativo que le llaman los bancos o empresarial, siempre hay unas confirmaciones para montos relevantes. Esa no es la regla general, pero efectivamente esta instantaneidad tiene ese trade-off que hay que poner los equilibrios, pero ya hay algunas medidas mitigadoras. Pero como respuesta a la pregunta, la Comisión tiene las atribuciones para regular. Puede normar todo lo que parezca que sea mejor para la seguridad del sistema en eso. Claro, ya tiene regulada la materia, puede efectuar modificaciones a la misma. Respecto a la pérdida del valor del registro de las transacciones, uno podría entender que eso es probatorio. Uno podría entender que eso es relativo en el sentido de lo que nosotros hemos dicho, de que efectivamente la carga de la prueba recae, o el peso de la prueba recae en el emisor, tiene la transacción, pero lo que dice la norma, si no me equivoco, que no es suficiente para demostrar que la transacción es válida. ¿Por qué? Porque puede ser que el registro efectivamente corresponda a la persona, pero esa persona haya sido suplantada. Entonces, yo lo que entiendo que los principios rectores del proyecto demuestran que en el tema probatorio el emisor tiene que demostrar, el registro es uno de los elementos, pero no es suficiente por sí mismo, a través de, por ejemplo, mensajería, por eso está también el tema de los avisos y otras señales, y eso al final se determina en la instancia respectiva, pero yo entiendo que el proyecto lo que apunta es que el solo hecho del registro no sea suficiente para decir el cliente la hizo, porque si no puede haber sido suplantado y el registro lo deja un poco indefenso. Ese yo creo que es el principio rector que se tuvo en consideración en esa materia. Y respecto a la operatividad de seguros que toma el banco, que claro, aquí, claro, supongo que los tiene, de hecho. Claro, aquí hay que distinguir, esto depende de las políticas de cada entidad. Obviamente hay
bancos que pueden tomar ese camino y otros no, pero efectivamente un banco podría tomar o asegurar distintos tipos de riesgos, como sucede en otras esferas que son, por ejemplo, transporte de valor, etcétera. Es una posibilidad que siempre está abierta. ¿Lo puede exigir la CMF? Lo puede exigir la CMF, eso habría que estudiarlo. ¿Por qué? Porque, como se recordará, las primeras láminas, ahora somos una CMF integrada, valores seguros. Entonces, el exigir en ciertas materias, uno puede de alguna manera hacer recomendaciones o ver ciertos requisitos de buena administración, pero eso habría que evaluarlo en su mérito. Ustedes ayer confirmaron la filtración de 41.000 tarjetas de créditos que habrían sido clonadas, filtración de datos. De ese total, ¿cuánto es responsabilidad del instituto emisor? ¿Cuánto es responsabilidad de los clientes? Muchas veces los clientes también navegan por diferentes tipos de páginas desconocidas y compran una serie de artículos y después se dan cuenta que también pueden ser páginas falsas. Al emitir una comunicación tan taxativa ayer de 41.500, de 41.000 clientes, lo que obviamente genera una alarma pública. Y aquí van dos consultas. La primera, después de esta noticia, ¿qué hace la Comisión para el Mercado Financiero como para dar cierta tranquilidad y certeza jurídica de lo que obviamente dentro del rango legal o marco legal que ustedes tienen? Y en segundo lugar, finalmente, ¿cuánto es responsabilidad de cada uno? Porque también nos podemos encontrar de que aquí puede ser responsabilidad propia de los clientes. Por su intermedio, respecto a la primera pregunta, bueno, el mismo comunicado da muestra de ello, en el sentido que la Comisión está ocupada del tema. Desde hace un tiempo ya a esta parte se han establecido protocolos, los protocolos se cumplieron, sin perjuicio de la fiscalización. Acuérdense que hay distintas atribuciones que tiene la Comisión, hay un proceso de determinación de la fiscalización, eso puede derivar en una investigación por un área específica y en alguna posible determinación, pero en la etapa que estamos, que es la inicial, lo que ha hecho la Comisión, primero, ver que se cumplan los protocolos, ha estado revisando el tema con la entidad respectiva, se ha comunicado al público. Ha visitado. ¿Perdón? Ha visitado. Ha visitado, exactamente, y obviamente se va a seguir informando y tomando las medidas que corresponden en cada caso. Eso es lo que corresponde de acuerdo al mandato que tiene la Comisión. Luego, respecto a la responsabilidad, obviamente que esto es recién una investigación, pero como lo omite el mismo comunicado de la entidad o el comunicado que salió ayer por la propia Comisión, esto no es de la esfera de responsabilidad de los usuarios o los clientes. La información sobre la información que sale no significa necesariamente, tal como lo dice la propia entidad, que todas esas posibles situaciones sean clientes afectados en cierta medida. Eso es lo que hay que determinar en su mérito. Pero la responsabilidad, obviamente, en este caso, no recae o no pareciera recaer en los usuarios finales, que es lo que también yo sé que apunta el proyecto de ley. No sé si respondo a sus preguntas. Y desde su opinión, ¿este proyecto de ley, de aprobarse, genera certeza jurídica y da soluciones? ¿O ofrece soluciones? Bueno, siempre los proyectos son perfectibles, pero tiene varias ventajas este proyecto. La primera, la ley 20.009, ya tiene un tiempo hacia atrás. ¿Qué significa eso? Que estaba solo enfocada en tarjetas de crédito, siendo que el mundo ha avanzado en muchos otros productos que tienen igual o otros riesgos inherentes a los mismos. Por ejemplo, lo que vimos en la lámina, que no es el grueso de las... Entonces ya es un avance en esa línea. Lo segundo, el hecho de que el cliente pueda desconocer hacia atrás también es un avance, porque actualmente la responsabilidad es desde el bloqueo, es decir, el banco, la entidad bancaria tiene la responsabilidad de tener los canales y desde ese momento se bloquea y de ahí como que termina la responsabilidad, pero ahora tiene la posibilidad hacia atrás
especialmente para el tema nuevo que se agrega, que son los fraudes, que es lo que el cliente, porque para un hurto, para un robo, es mucho más fácil identificar en ese momento y el fraude puede ser posterior. Entonces, en esas dos líneas, yo creo que es un avance importante. Y la tercera línea también, como se menciona, primero que se extiende la esfera de los productos, la posibilidad de incluir los fraudes y también el hecho de que la carga de la prueba inicial, independiente que pueda tener algunas complejidades, como se ha señalado acá, recaiga primeramente en el emisor, quien es quien tiene una mayor información sobre la operación, también es un punto que se ve favorable por parte de la Comisión. Muchas gracias. Entonces, la Comisión del Mercado Financiero, señor secretario, el acuerdo de la Comisión para votar el proyecto y cómo nos ponemos de acuerdo con el Ejecutivo, si es que el Ejecutivo comparte las modificaciones de la Cámara de Diputados. Señor secretario, haga la relación y vamos viendo con el Ejecutivo lo que comparte y lo que no comparte. Senadora. Presidente, a ver, no es menor el punto, porque tiene razón el senador Elizalde en torno a que rechazando una vamos a provocar la mixta. Pero obviamente que si no rechazamos las que queremos rechazar y las damos por aprobadas, va a ser más difícil abrir el debate en la Cámara con los colegas de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, creo que tenemos que ser rigurosos en esto y tratar de ver cuáles son las que efectivamente requieren rechazo, sin perjuicio que podamos rechazar todas, pero yo me iría al análisis de la materia. Presidente, nuestra opinión es que efectivamente hay puntos importantes que están como claros que necesitan un rechazo para poder perfeccionar, pero lo que conversamos con la Comisión de Mercado Financiero es que dado que ellos consideran que uno debería hacer un barrido total para uniformar, probablemente para poder intervenir en todos los artículos, y aquí no sé qué dice la norma, pero en algunas cosas formales más que de fondo, en términos de cuando se habla de emisores, cuando se habla de operadores, quizás deberíamos rechazar el proyecto completo para poder ir uno por uno. Presidente, a ver, hay cosas que la Cámara de Diputados recogió de lo que hizo el Senado, por lo tanto eso están cerradas. Y salvo acuerdo en la mixta, no vamos a poder intervenirla. Y entiendo que hay varias que caben dentro de lo que el Ejecutivo sugiere, que son perfeccionamientos. Por lo tanto, eso va a ser parte de la negociación y la conversación. Y después hay materias que la Cámara de Diputados rechazó o modificó respecto de lo que hizo el Senado. Y yo creo que es a esas a las que nos debiéramos abocar a revisar. Y en cada una de ellas poder escuchar la opinión del Ejecutivo si es pertinente y si no, proceder por parte de nosotros, ya sea aprobándolas o definitivamente rechazándolas. ¿Y cuántos artículos son en esa condición? De los primeros numerales, las modificaciones de la Cámara son precisamente al texto del Senado, haciendo algunas modificaciones puntuales. Después, a partir del numeral 7, ya hay una alteración de la estructura de la ley, por cuanto el título segundo del Senado, que se incluye en la ley 20.009, se refiere a la responsabilidad por el uso fraudulento de las tarjetas de pago, y esa materia en el proyecto de la Cámara está regulada en el título tercero. En el fondo, el Senado vio primero responsabilidad de uso fraudulento y después todo lo relativo a la restitución del dinero. En la Cámara es al revés. Primero ven el fraude en tarjetas de pago y después ven lo que es restitución. Yo propongo que vayamos numeral a numeral, porque independientemente que a mi entender este proyecto tiene que ir a comisión mixta porque tiene que ser perfeccionado en algunos aspectos formales y en otros sustantivos, si votamos el paquete en contra, la señal que se da desde el punto de vista comunicacional y político es confusa. Y por tanto creo que debiéramos ir viendo numeral a numeral y argumentando cómo votamos. Eso no obsta que la comisión mixta puede eventualmente reabrir un tema que no se haya votado en contra en el Senado, como ha ocurrido en otras oportunidades. Ahora, yo creo que el principio básico aquí es que los incentivos estén
debidamente distribuido para no generar una especie como de negligencia o impunidad ante la mala fe en cualquiera de los actores, que al final va a encarecer el sistema y lo van a terminar pagando igual los clientes. Esto es lo mismo que cuando se va del Transantiago. Los que no pagan su boleto, su pasaje en el Transantiago, lo que hacen es elevar el costo del pasaje de los que lo pagan. Y en este caso, obviamente, si hay conducta negligente, los bancos igual van a llevar esto a costo de los clientes y a través de las comisiones u otras alternativas van a hacer que terminen pagando igual los clientes. Obviamente este proyecto tiene por objeto evitar a veces el abuso que hay de los bancos, que se desentienden completamente de la operación y no protegen adecuadamente a los clientes. Y ese es el sentido del proyecto. Pero hay que ver bien cómo se establecen los incentivos para efecto de no evitar, un efecto pernicioso, que reitero, finalmente lo van a pagar los clientes. Lo van a pagar los clientes. Entonces, yo lo que propongo es que vayamos artículo por artículo y vayamos votando. Es evidente que ya había un tema con la expedición, lo que vimos el otro día en la sesión del lunes, desde cuándo algunas normas que son contradictorias respecto desde cuándo se consideran los plazos para hacer los reclamos, y que obviamente eso deberíamos votarlo en contra por razones formales, porque en caso contrario vamos a tener una ley que no va a poder aplicarse claramente. Se solicita a la comisión prorrogar la comisión por 20 minutos. Escala 11. Presidente, podríamos solicitar a la comisión si podíamos retirarnos. No hay más. Señor presidente, gracias por la invitación. Quisiéramos manifestar que este proyecto a nosotros nos parece un avance. Este es un tema que nos preocupa mucho. Y respecto de algunas dudas que salieron aquí, en especial respecto a algunas cifras, estamos disponibles para aclararlo y enviarle aclaraciones de las cifras. Y también para otras dudas que nos han manifestado acá, como las que me manifestó personalmente el senador Galilea. Estamos a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a estar a la espera de esta información aclaratoria. Gracias. Presidente, dado lo que señalé hace un momento, en el sentido de que la Cámara invirtió el orden en cómo se tratan las materias, la Secretaría preparó dos textos comparados. Uno en que el primero que pusimos, uno que es donde el comparado propiamente tal, y el segundo es el por materias y no por articulado. Sí. Por materia yo creo que es mejor. Sí. Porque en el fondo, en definitiva, es por materia cuando nos tenemos que pronunciar sobre las modificaciones de la Cámara, están claro. Es más fácil. Exacto. Entonces, el artículo único del Senado pasó a ser artículo primero. El número 1, que en el caso del Senado, que es la columna del medio, cambiaba la denominación de la ley 20.009. En la Cámara también proponen una nueva denominación, fundamentalmente la parte que está subrayada, que se establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude. Pareciera razonable, presidente. No sé si hay una opinión distinta del Ejecutivo. Lo que pasa es que dos cosas. Primero, sobre el artículo 1, si se llama 1 o único, esperemos ver el artículo 2, porque si rechazamos el 2, el artículo único, si aprobamos el 2, sería artículo único. Eso es como de toda lógica. Es una cosa formal, así que eso yo lo dejaría para el final. Yo entiendo que en el número 1 se elimina la palabra emisores, ¿no? Así es. Y si se entiende que esta es una ley que solo limita la responsabilidad de los usuarios de medios de pago. Esa es la propuesta de la Cámara. ¿Quiere hablar? El Ejecutivo había pedido hablar. La verdad es que lo que quiso hacer la Cámara justamente es decir que esto limita la responsabilidad de modo de liberar a los usuarios de responsabilidades que hoy día están asumiendo y que no les corresponden. Pero la verdad es que establece responsabilidades para ambos y eso es lo efectivo. Quizá el poner
limita la responsabilidad, efectivamente la limita, pero no la elimina. No sé si eso genera alguna confusión. Nosotros no tenemos problemas con el nombre en sí mismo. Lo que pasa es que el nombre de la ley es una ley que, tal como lo ha dicho el Ejecutivo, limita la responsabilidad a los usuarios. Pero en el articulado mismo habla de establecer un régimen de limitación de responsabilidad. ¿A quién? A los usuarios, no a los emisores. Y yo creo que lo que hace la Cámara es ir en la línea de lo que señala el Ejecutivo, de restarle responsabilidad a los emisores, a los usuarios, y por eso saca, como también advierte el senador Elizalde, a los emisores de la limitación, lo que no significa que no se regule su responsabilidad en el articulado. Presidente, además agrega otra hipótesis, que es extravío, hurto y robo, porque en el concepto original solo comprendía el fraude, así que a mí me parece que deberíamos robar esta norma. Tome la votación. ¿Modificación por unanimidad? Sí. ¿Aprobado? Ok. En la página siguiente, al numeral 3, el Senado reemplazaba los artículos 1, 2, 3 y 4 por los que se indica, y en la Cámara los sustituyó, sin perjuicio que la sustitución, como vamos a ver, no es tanto de fondo, sino más bien... Claro, exacto. Exacto. En el caso del artículo 2 es adecuatorio, como bien dice la senadora Rincón, a la nueva institucionalidad, porque habla de tarjetas de pago emitidas y operadas por entidades sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y la regulación del Banco Central. Y más adelante también agrega al final del inciso segundo o cualquier otro similar dispuesto por la empresa bancaria o el proveedor de servicios financieros. Agrega un inciso tercero, dice: para efectos de esta ley las tarjetas de pago y sistemas de transacciones electrónicas podrán designarse en forma conjunta como medios de pago. Y finalmente, en el inciso final del Senado, referido a los plazos de días hábiles, agrega a lo que consideró el Senado u otros que no correspondan a días hábiles bancarios, conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de Bancos. Se refieren particularmente al tradicional feriado bancario del 31 de diciembre. ¿Se ofrece la palabra? Yo estoy de acuerdo con las modificaciones. Sí, me parece que aquí el drama es lo no regulado, porque hay tarjetas o mecanismos de pago electrónico con las nuevas tecnologías que no están regulados ni fiscalizados. Y ahí me parece que pudiera generarse un problema, pero entiendo que la ley solo se refiere a lo que está regulado y por tanto fiscalizado por la Comisión de Mercado Financiero. Sí, tiene la palabra el Ejecutivo. Tiene razón. Presidente, Sí, tiene razón. por su intermedio, solo para aclarar, precisamente la idea de incluir esta modificación, que es cualquier otro sistema similar dispuesto, es para dejarlo abierto a las nuevas formas de pago. Porque antes quedaba acotado a lo que existía en el momento, y ahora ya sabemos que hasta con el celular se puede pagar. ¿Hay unanimidad? Sí. Perdón, Senador... la frase ¿dónde está en qué? No, página 3. Perdón. Al final de la 3. A cualquier otro similar a la respuesta. Mejor entonces. O sea, está, Modificación de la Cámara. regularía todo. Sí. Mejor, perfecto. Mayor razón para aprobarlo. Senador Galilea. Siguiendo con el orden del proyecto, en la página 4 del comparado, así es, el artículo segundo reemplaza también el artículo del Senado, según el cual los titulares o usuarios de tarjeta de pago o de cualquier otro sistema similar podrán limitar su responsabilidad derivada de la utilización de los mismos, los términos establecidos en la ley, etc. En lo sustancial, y como está ahí destacado en el comparado, la modificación de la Cámara de Diputados precisa que los emisores deberán proveer al usuario canales de comunicación que deben estar disponibles todos los días, las 24 horas. Agrega el deber del emisor de confirmar por escrito al usuario la información y de entregarle un número de seguimiento de aviso
pero advierte que la falta de notificación por escrito no altera la validez del aviso y además permite que el banco pueda encomendar los servicios a un tercero, pero manteniendo su responsabilidad para bloquear según el orden del aviso que recibe. Es lo sustancial. A ver, yo comparto las modificaciones que se hacen en el inciso segundo, en el inciso primero y en el inciso segundo, todas ellas, que son 1, 2, 3. Pero no comparto la redacción del inciso tercero y cuarto. ¿Por qué? Porque la verdad es que está obligando a una comunicación por escrito y la verdad es que hoy día las comunicaciones son mucho más ágiles que las emitidas por escrito. Tenemos comunicaciones, creo que ya el senador Galileo ha dado ejemplos de lo que ocurre con algunas entidades bancarias respecto del tipo de comunicación y la rapidez con la que se hacen, y creo que no por no compartir el fondo, sino que la forma de esta norma creo que deberíamos rechazarla. Lo mismo respecto de el último inciso, en el mismo sentido. O sea, creo que la modernidad está superando la redacción de estos incisos, no el contenido de ellos, sí respecto de la rapidez y la tecnología que se usa. Yo entiendo lo que plantea la senadora Rincón, pero entiendo además que el sentido de la comunicación por escrito, que podrá buscarse una forma mejor, eso es un si tema de esto redacción. pasa mixta, es lo mejor, es que el cliente tenga un comprobante. Sí. Porque efectivamente cuando se producen estos fraudes se llama un teléfono, se da un número, a veces nos anotan números y después llama de nuevo y si es que no se hizo la digitación respectiva en el sistema, la persona no tiene constancia de que efectivamente hizo la denuncia. Entonces, aquí de lo que se trata es que, en definitiva, el emisor le dé un comprobante, por decirlo de una manera, de la denuncia a quien hizo una objeción respecto de un determinado pago. Entonces, ese es el sentido. Habría que buscar que sea una mejor reacción, pero yo estoy de acuerdo con el fondo de lo propuesto por los diputados, entendiendo la observación de la senadora Rincón, pero estoy de acuerdo con el fondo. Senador Galileo. El inciso tercero, para mí, el único error que tiene es poner la expresión por escrito. Punto. Porque lo que dice anteriormente es la... Aquí hay... Empecé a copiar las palabras. Las hipótesis en que se pone el artículo. Número 1, el banco tiene que poner a disposición para que si uno entra, pueda ver siempre. El artículo siguiente es, además de que uno pueda entrar, el banco a uno le tiene que avisar. Los medios, sí. Pero ¿para qué poner la palabra por escrito? Es donde lleva la duda, hay que sacarle el por escrito. Y el último inciso, para mi gusto, no debería estar, porque no veo por qué se tiene que especificar si el banco, la institución, tiene que hacerlo por sí o por un tercero, que sea la responsabilidad siempre es del instituto emisor. Entonces yo creo que tiende más a ponerle pelo a la sopa que a solucionar algo que ya está resuelto en los incisos anteriores. Presidente. Presidente, creo que lo que señalan mis colegas ratifica lo que he dicho. Es un problema de forma y no de fondo. Yo comparto lo que señalan los diputados, pero creo que limita al ocupar ese medio de notificación cuando podría ser ese u otros. Y podría ser mucho más amplia la comunicación desde el punto de vista del uso de la tecnología hoy día. Entonces, comparto el fondo, me preocupa la forma en que se puso y coincido con el senador Galileo respecto a la última, por eso dije que no me gustaba el último inciso. Con esa observación. Yo también estoy de acuerdo en el inciso 3, obviamente que es un tema de redacción, y en el último inciso no estoy de acuerdo. Entonces, presidente, entonces rechazaríamos... Votemos el artículo completo. Inciso por inciso. Sí, inciso por inciso. No podéis votar de otra manera. ¿Sí? Sí, pues, para poder rechazar este. Bueno, por la modificación. Es que no, porque tú puedes aprobar, pero tú puedes aprobar lo que hicieron en los incisos primero y segundo, que está bien, pero no compartes esa modificación del tercero. Pero lo que hay que hacer es rechazar el artículo. No. Y revisar solo No, los incisos. no, uno puede rechazar solo una parte del artículo, secretario. No estás obligado a aprobarlo o rechazarla entera. Pero si este es procedimiento legislativo. ¿Qué te obliga, reglamento, qué te obliga a aprobar o rechazar todo si estás de acuerdo con las dos primeras y las puedes aprobar? Si el problema que lo tenemos en el último, en el tercero y en el cuarto. En el tercero por una palabra y en el cuarto porque no lo compartimos.
¿Por qué vamos a rechazarlo todo? Porque eso permite abrir la discusión en la misma. Pero si la puedes abrir respecto de eso, po. Lo que se votan los artículos, no los incisos. No, se votan los incisos. Es técnica legislativa, es igual que en cualquier procedimiento. Bueno, podemos transar, es decir, se rechaza el artículo 2 solo respecto del inciso tercero y cuarto. Secretario, en la sala uno puede pedir votación separada y puede pedir votación separada por inciso. El mismo requerimiento en la comisión. Perdón, para ir avanzando, demos la unanimidad para aprobar los dos primeros incisos y la unanimidad para rechazar los dos últimos incisos. Y con observación respecto a esto, para que los diputados tengan claro que no es que rechacemos su idea, sino que compartimos el fondo, pero queremos mejorar la redacción. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿aprobados los dos primeros incisos? A ver, entonces, señores senadores... Yo sobre el segundo, yo me voy a abstener sobre el tercero y cuarto. ¿Me quiere poner pelo a la sopa? Sí, pero procesar, o sea, vamos avanzando. ¿Sí? Ya, a ver. Artículo segundo, los dos primeros incisos. Sí, unanimidad. Por unanimidad. Ya. Inciso tercero. Y cuarto. Y cuarto rechazado. Tres en contra y una abstención. Yo me abstengo. Y con la nota de que se rechaza el tercero por la forma. Ver, ahí tome la votación. Sí, vote la usted de los incisos tercero y cuarto. Constancia, gracias, presidente. Senador Galilea. Inciso tercero y cuarto. Abstención. Senadora Rincón. Yo rechazo el inciso tercero por las razones que he expresado. Comparto, tal como lo ha dicho el senador Durana, el presidente de la Comisión, y el senador Galilea, que estamos de acuerdo con el fondo, pero no con que se limite solo a la comunicación por escrito. Y creo que el inciso cuarto, la verdad es que no se justifica frente a todo lo ya expresado en las normas anteriores. Presidente. Rechazo. Perfecto. 3 por el rechazo y una abstención. Rechazado, presidente. Tiene proclama. Me parece exquisito. Se rechazan inciso tercero y cuarto. Tercero, ya, artículo tercero. El artículo 3, la verdad es que aquí hay bien pocas modificaciones, son más bien de referencia. El inciso segundo, que ahí aparece subrayado, es sencillamente se cambió de posición lo que el Senado aprobó como artículo cuarto. El artículo cuarto del Senado dice: el titular o usuario de tarjeta de pago o servicios similares no tendrá responsabilidad para las operaciones realizadas con posterioridad al aviso, extravío o hurto, que es lo que está contenido en esa norma. Dice: por ende, el usuario del respectivo medio de pago quedará liberado de responsabilidad por estos conceptos sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponderle con motivo de extravío, hurto, robo o fraude respectivo. Y el inciso final agrega una señal, dice: no producirá efecto alguno, porque en el texto original de la ley 20.009, en el proyecto aprobado en general, solamente decía que se tendrán por no escritas. La votación. Artículo tercero, unánime. El artículo cuarto de la Cámara de Diputados, que también sustituye el artículo cuarto nuestro del Senado, como transfirió al artículo tercero la norma que ya leímos, el artículo cuarto se refiere únicamente a las operaciones anteriores al aviso que se refiere al artículo 2 de esta ley. En esa parte que se subraya el inciso correspondiente, dice: aquellas operaciones respecto a las cuales desconoce haber otorgado su autorización o consentimiento en el mismo acto del aviso o hasta 5 días siguientes a su expedición. No, está hablando del anterior. El artículo cuarto, y lo que tenía el Senado pasó a otro lado, pasó al artículo tercero. Nos vamos, por lo tanto, al nuevo artículo cuarto, con el resto de la normativa. Sí. Son todas las operaciones antes de que él haya dado... Esa es una manera de ordenarlo bien lógico. Eso ya lo probamos. A posterior de que yo di aviso. Sí. Listo. Bueno. Claro, y este artículo cuarto son de las anteriores al aviso que se refiere al artículo 2. En respecto del inciso primero de este cuarto,
Mi tema tiene que ver con los días, porque la Cámara, no, la verdad es que se sigue la misma norma. Habla de un plazo y el plazo es de 5 días hábiles siguientes a su expedición. Y el tema es qué pasa con los plazos respecto desde cuándo toma conocimiento. Yo comparto el fondo, pero no comparto la forma. Creo que el artículo quedó mal redactado, porque tal como lo vimos en la sesión del día lunes, hay aquí una confusión de conceptos, porque desde que se toma conocimiento, 5 días hábiles desde la expedición, yo además manifesté mi duda respecto de la expedición, porque en el caso de la notificación vía correo, por zona aislada, en zona aislada, estoy hablando de cuando llega la cartola, la persona podría recibir incluso la carta a pocos días antes de que vence el plazo, o incluso después de que haya vencido el plazo establecido en la ley. Es decir, el cliente se enteraría de un cobro no autorizado que él niega haber realizado, de un pago que él niega haber realizado, después de que haya vencido el plazo, y por tanto no podría ejercer este derecho. Entonces creo que hay que revisar la forma en la cual se calcula el plazo. De hecho, eso lo vimos en la reunión del lunes. Este artículo a mí no me gusta cómo está redactado. Uno, porque en el inciso 1 habla de expedición, que lo ha dicho, y en el inciso 3 habla de que tan pronto el usuario tome conocimiento, que deberá ser la norma real y deberá dársele valor a algún tipo de comunicación respecto de cuándo toma conocimiento. Los 5 días también me provocan ruido personalmente, tiendo a encontrar un plazo algo breve. Y por esa razón yo creo que esto hay que revisarlo en su conjunto. Yo por lo menos soy partidario de rechazar este artículo en completo. Sí, presidente, la razón por la cual el artículo no se entiende es que la sala de la Cámara eliminó 3 incisos intermedios. Entonces, efectivamente, no tiene ni un sentido lo que quedó finalmente como articulado final, porque en el fondo al eliminarse los 3 artículos intermedios se eliminó cuál era el sentido profundo del... Perdón, los incisos intermedios, se eliminó el sentido profundo, que justamente los incisos lo que detallaban era el tiempo hacia atrás que tenía la persona para poder reclamar cada uno de los, reclamar las operaciones que no reconocía. Por ello, el Ejecutivo cree también que hay que rechazar y reformular completamente el artículo para que de verdad se pueda entender. Someta a votación, señor. En contra. Senador Rincón. Rechazo no por no compartir la idea del artículo, sino que desde el punto de vista formal tiene problemas de redacción, hay imprecisión en los términos, el plazo, como he dicho y ha señalado también el senador Galilea, es breve, demasiado breve, 5 días. Y sí me parecen razonables los 2 últimos incisos, sin perjuicio de cómo vamos a revisar todo el artículo. La idea sería revisarlo en su conjunto, pero dejo constancia y fundamento de que me parece interesante lo señalado en los incisos cuarto y quinto, que creo que hay que recogerlo en la redacción final. Presidente. Rechazo. Por unanimidad 4-0. Rechazado. Como les había adelantado, en la página siguiente ya se nota que hay un cambio en el orden en que se abordan las materias, y por eso que este es un comparado realizado por materias, sin perjuicio que también se indica el articulado correspondiente, pero no coincide. Me explico. El número 4 del proyecto del Senado incluye un título segundo dentro de la ley 20.009, que es de la responsabilidad por uso fraudulento de tarjetas de pago. La Cámara lo consideró esto en el numeral 7 y lo considera como un título tercero, regula posteriormente esta materia. Pero eso es un aspecto formal de la estructura de la ley, y la denominación es similar porque es de la responsabilidad por fraude en tarjetas de pago y transacciones electrónicas, en el fondo armonizando con los cambios que ellos hicieron al respecto. Ya.
Sí. Y ahora es importante, por ejemplo, en la siguiente, presidente, senadores, el número 5 del Senado pasó a ser numeral 8, pero siempre está referido a los ilícitos, porque establece las conductas que serán consideradas como delito de uso fraudulento de tarjetas de pago y en el caso de la Cámara, suman y transacciones electrónicas. La pena es la misma, dice presidio menor en su grado medio a máximo y multa correspondiente al triple del monto defraudado. Las conductas tipificadas desde la letra A en adelante son muy similares, con algunas diferencias. Por ejemplo, la letra E, que dice negociar en cualquier forma con los datos, el número de tarjeta de pago y claves o demás credenciales de seguridad o autentificación para efectuar pago o transacciones electrónicas con el fin de realizar las operaciones señaladas en el inciso anterior. Y la siguiente dice usar maliciosamente una tarjeta de pago o clave y demás credenciales de seguridad o autenticación para transacciones electrónicas bloqueadas en cualquiera de las formas señaladas en las letras precedentes. Y en la letra siguiente, cuando dice que según corresponda para obtener la autorización que sea requerida para realizar transacción. Lo que sí también destacar que en el caso del Senado, el inciso final considera una agravante. Dice la pena señalada en el inciso primero aumentará en un grado en cualquiera de las conductas tipificadas en este artículo si produce perjuicio a terceros. Eso no viene en la modificación de la Cámara. Presidente, por su intermedio, solo para aclarar, las modificaciones tienen que ver con los ajustes que se hicieron ahora a las nuevas tecnologías para las formas de pago y la forma de verificación y validación de las transacciones que se hacen, que antes se hablaba solo de datos, número de tarjeta, y ahora hay validación con clave, con estos sistemas de portables, credenciales, y básicamente eso es lo que se hace. Y lo mismo con las transacciones electrónicas. Porque dice, usar maliciosamente una tarjeta de pago o clave y demás credenciales de seguridad o autenticación para transacciones electrónicas bloqueadas en cualquiera de las formas señaladas en la letra precedente. A mí en cualquiera de las formas señaladas en la letra precedente no me convence, porque reduce el uso malicioso a las hipótesis anteriores, y podría haber una hipótesis que quizás no tenemos en mente. Y esta es una letra distinta, porque si no, no sería necesaria la letra F, simplemente aplicaríamos las hipótesis anteriores. Entonces, en cualquiera de las formas señaladas en la letra presente, a mí me parece que deberá ser eliminado. Para que sea todo uso malicioso, porque en caso contrario, podría haber un uso malicioso que no está en las letras anteriores y quedaría fuera del tipo, y por tanto no sería sancionado. Entonces, ahí tengo mi duda respecto de la letra F, porque lo que agregó la Cámara reduce el tipo y dejaría una serie de conductas sin sanción. El tipo penal, estoy diciendo, lo reduce. ¿Palabra? Que como habíamos votado el 1, el 2, el 3, el 4, me encantaría a mí seguir 5, 6 y después este 7. Pero no sé si será posible o... Es que son de la misma materia, al final. El 5 es responsabilidad, el 6 es responsabilidad, el 7 es responsabilidad. Y el 5 y el 6 son conceptuales, y después viene otro listado. Entonces a mí, si es que fuera posible hacerlo, si no, yo sé que un poco de maña, pero... No voy a poner a la maña del colega. Poquísimo. Vamos a llegar hasta el... Página 14. Página 14.
Vamos a la página 14 para de acuerdo a lo que solicita el senador Galileo. Entonces, bueno, ahora vamos a ver la cancelación de cargos o restitución de fondos, la página 14. Eso yo creo que habría que aprobarlo, el epígrafe, digamos. No hay problema con el título, dejarlo por aprobado. Aprobado por unanimidad entonces el numeral 4, que sustituye el epígrafo del título 2 por el siguiente, de la cancelación de cargos o restitución de fondos. Es un tema de orden, nada más. No, le cambia el título. No, sustituye el epígrafe El número. del título El número. segundo por... Pasa a ser del segundo en vez del tercero. Le cambia el número, pero el título es el mismo, pero cambia el número. Aprobado. Señor secretario. Perfecto. El artículo 5, que también está claro, pero como en la misma línea, en la columna del texto del Senado figura como artículo 7 porque está referido a ese, la materia que aborda. El artículo 5, la primera parte son bien similares, salvo quizás la parte final, en el sentido de este aviso, de 3 son 7, claro. O sea, cuando dice el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones realizadas con anterioridad al aviso de extravío, robo, hurto, robo o fraude, tratándose de operaciones cuya autorización ha sido desconocida por el usuario dentro de los 7 días hábiles siguientes al reclamo. En el caso del Senado, 3. Presidente, por su intermedio, solo para aclarar, el cambio de los 3 a los 7 días, eso responde a una solicitud que nos hicieron para aclarar que muchas de las denuncias son resueltas en un plazo que llega a los 7 días, porque hay confusión respecto de con quién se hizo la transacción. Por ejemplo, uno compra benzina y es Sociedad Juanito Pérez, entonces eso se verifica y quedan sin efecto esas denuncias, pero el plazo para llegar a esa resolución es de 7 días y en 3 días no alcanzan a hacer esa gestión. Después, senador Galileo. Sí, no puede ofrecer seguro. ¿No puede ofrecer un seguro? Ya, perdón. A ver, Eso senador fue Elizalde, planteado por la senador Asociación de Consultas. Galileo. No, a mí me parece que el inciso segundo es del todo pertinente, porque no, la entidad emisora no puede estar cobrando un seguro por algo que está cubierto por esta ley y que es de su propia responsabilidad. Pero sí lo deja abierto. Pero es importante que señala después que lo anterior se entiende sin perjuicio de los seguros que el emisor pueda contratar en calidad de beneficiario a su cargo. O sea, el emisor sí puede contratar seguros respecto a su propia responsabilidad, pero no puede venderle al cliente un seguro respecto de la responsabilidad que conforme a la ley le corresponde al emisor, porque en definitiva eso sí que sería un abuso inaceptable respecto a los clientes. No, a mí me parece que está bien el artículo, yo lo votaría, no sé si hay... Yo en este artículo tengo problemas conceptuales. ¿Por qué? Y esto es por la relación con los otros artículos. En el inciso 1 dice, oiga, el cliente reclamó, usted le tiene que depositar dentro de 7 días. Entonces acá es donde entramos, esto ya no es solamente el tema procedimiento. Aquí se está estableciendo en la práctica una especie de responsabilidad objetiva del banco. Yo reclamé, basta el reclamo, usted tiene que depositarme, sin más. Eso, establecerlo de manera tan absoluta a mí me genera alguna duda. Porque además, aquí hay un problema. En el artículo 4 se había dicho que hay un plazo de 5 días para reclamar. El artículo 4 lo rechazamos, por esas y otras razones. Pero en ninguna parte de esta ley está dicho, bueno, sigamos con la hipótesis de que existían los 5 días. Yo me demoré 22 días en reclamar. Y la verdad es que en ninguna parte de esta ley está resuelto de esa
¿cuál es la diferencia para el cliente, o sea, cuál es la diferencia en el tratamiento de todo esto entre el cliente diligente, o entre el usuario diligente y el usuario no diligente o negligente? Porque esa diferenciación debiera traer también aparejada, naturalmente, una actuación distinta del banco respecto de la obligación de restituir tan inmediatamente los fondos. Vuelvo a decir que debe ser distinta para el usuario diligente que respecto del negligente. Y como existen ambas hipótesis, que me gusta esa expresión del senador Elizalde, de ambos usuarios, el negligente y el diligente, es que el tema del seguro, a mí también me parece, a mí me encantaría esperar para empezar la respuesta de la CMF respecto de la obligatoriedad que puede exigirle ellos a los bancos para tener seguro. Pero además, yo creo que el usuario, entre comillas, negligente, sí podría tomar un seguro. Sí podría tomar un seguro. Yo no le veo ahí una cuestión tan de principio con nuestra institución, con el que sea, pero yo no veo tan razonable prohibir a rajatabla que se tomen seguro. Yo estoy, para ciertos casos, estoy completamente de acuerdo de que tiene que responder el banco, pero hay otros casos que no son tan obvios y evidentes. Estamos hablando de seguro respecto a esta ley. Sí, pues, estamos hablando de esta ley. Y por lo tanto, tengo todos estos problemas conceptuales. Y además hay una norma que a mí me gustó dentro de todas las posiciones que hemos escuchado que existe en la legislación comparada en los países que vale la pena mirar. Creo que estaba Inglaterra, creo que estaba España, en que se le otorgaba al emisor una excepcionalidad para esto. Que es que si el emisor tiene una fundada sospecha de que está frente a un fraude, autofraude, como se quiere decir, ellos pueden eximirse de depositar la plata haciendo la declaración de que me la juego, esto es un fraude, y tiene la obligación de demandar dentro de un determinado plazo con un procedimiento. Porque si entonces, y es razonable, porque ¿por qué si yo como emisor, y en esto uno tiene que tratar de ser justo en la vida, si yo tengo toda la certeza de que alguien cometió un fraude, que yo le tenga que depositar la plata y después tengo que ir a demandar? Lo que se ha hecho en Inglaterra y creo que en España y en otros países más es decir, ¿sabe qué? Si usted tiene esa certeza, puede eximirse, pero tiene que proceder. Y si se equivocó en su suposición, va a perder el juicio, va a tener que pagar las costas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a este tema, yo no lo tengo así 100% resuelto, pero creo que merece analizarse mejor el artículo 5. ¿Cuál sería su propuesta? Yo soy partidario de rechazarlo porque creo que se tiene que dibujar mejor. Senador Elizalde. Yo creo que la reflexión del senador Guerlea tiene sentido en la siguiente lógica. Porque tal cual está redactado el artículo podría inducir error. Yo entiendo que la obligación de devolver la plata, por decirlo gráficamente, se refiere a las hipótesis contenidas en la ley. Es decir, cuando el cliente, el usuario, hizo la denuncia dentro de plazo. Si después de un año cuestionó un pago, no tiene por qué devolver la plata. Ahora, como aquí está redactado, dice, cuya autorización ha sido desconocida por el usuario, dentro de los 7 días hábiles siguientes al reclamo. Podría entenderse que los 7 días hábiles se refieren a el desconocimiento. Y no, se supone que la plata debe ser devuelta dentro de los 7 días. Entonces, habría que trasladar el dentro de los 7 días hábiles y ponerlo inmediatamente después de... claro, exacto. O sea, deberá proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones realizadas con anterioridad al aviso de extravío. Y ahí desear que desde ahí se cuentan los 7 días. Y explicitar que la obligación de devolver la plata en forma inmediata se refiere a la hipótesis en que el usuario, el cliente, hizo la denuncia dentro de plazo. Y esa es la que no debiera estar cubierto por un seguro adicional. Ahora, si un banco le quiere ofrecer a un cliente premium o a todos sus clientes
un seguro de que pueden desconocer 5 años, voy a plantear una hipótesis absurda, pero las hipótesis absurdas sirven para graficar la idea, para que dentro de 5 años puedan desconocer todas sus transacciones y ese seguro le cubre, es evidente que lo puede hacer, porque está en la hipótesis del inciso segundo. Lo anterior, y en este caso, claro, no solo se refiere, perdón, no está dentro del segundo, tiene razón, porque no solo se refiere al emisor, se refiere al cliente. Entonces, pero lo que está prohibido es que se asegure aquello que está cubierto por la ley, porque ahí es donde se produce el abuso de los bancos. Yo no le puedo vender un seguro a una persona cuando el banco tiene una responsabilidad legal de, en este caso, devolver la plata. Entonces, habría que buscar una redacción que esto quede debidamente, digamos, coherente y el Ejecutivo y comprensible a la lectura. Yo voy a hacer lo mismo que la senadora. Presidente, sí, en términos de lo que dice el senador Galilea, de responsabilidad objetiva, si uno se va al inciso tercero, efectivamente muestra que no hay responsabilidad objetiva porque se puede acreditar que por sentencia firme y en el fondo que me devuelvan la plata. O sea, no, lo que hace es, de hecho, en una versión previa se hablaba de una restitución provisional para evitar el tema de responsabilidad objetiva, pero la verdad es que el provisional es lo mismo decir que a menos que se devuelva. Y el segundo es que el tema de los seguros, si es que yo soy un usuario negligente, la ley no me cubre, porque solo cubre a los diligentes y por lo tanto sí puedo contratar un seguro. Ya, pero de acuerdo a la propuesta, creo que se hace necesario que vayamos a comisión sí, absolutamente. mixta. Someto a votación este artículo. A votación estas modificaciones de la Cámara. Senador Galilea. Senador Elizalde. Rechazo por... Compartiendo el fondo, compartiendo los 7 días, compartiendo todo el que plantea el artículo, creo que hay que mejorar la redacción para evitar los problemas de interpretación. En ese contexto, obviamente, rechazo. Pero compartiendo el fondo, y por tanto hay que redactar mejor la norma. ¿Y senadora Rincón? Yo me abstengo, presidente, porque creo que tiene sentido lo que han expresado los diputados, sin perjuicio de haber escuchado la explicación de mis colegas y porque creo que puede mejorarse, voy a abstenerme. Señor presidente. Para un mejor análisis y redacción en comisión mixta, rechazo. 3 por el rechazo y una abstención. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, sí, yo me... Se levanta.